Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Feliz y bendecido fin de semana. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Voy a estar compartiendo algunos detalles que Dios nos muestra a través de su palabra en Éxodo 30, verso 1 en adelante. Dios nos habla del altar del incienso. Voy a estar dando algunos detalles del altar del incienso que el hombre porta en su interior. Aquel altar que está llamado a estar purificado y santificado. Y voy a estar dando algunos detalles del altar del incienso que está llamado a estar físicamente en la casa del Señor, en la casa de Dios. Dios nos muestra a través de su palabra de qué manera todo sumo sacerdote llamado por él a trabajar en su obra debe de prepararle casa y altar al Señor. He estado compartiendo algunos detalles en cuanto a estos tiempos de apostasía que la iglesia de Dios está viviendo. Dios nos muestra y Dios nos revela de qué manera el hombre llamado por él a trabajar en su obra debe de trabajar para él. Dios le llama a trabajar en el Espíritu. Dios le llama a seguir el mandato de la ley. Dios le llama a cumplir con cada y uno de los mandamientos que Dios nos trae a través de su palabra. Todo sumo sacerdote, todo levita, todo sacerdote que Dios llama a trabajar en su obra, está llamado a cumplir un 100% con la palabra que Dios nos trae en el libro de la ley. Cuando un sumo sacerdote no cumple con la ley de Jehová, cuando un sumo sacerdote no obedece a la palabra del Señor, esto puede ser por varias cosas. Puede que este sumo sacerdote haya caído en la trampa del enemigo por haber mirado frutos que Dios le advirtió desde el principio que no mirara, que no tocara, que no se alimentara de ellos. El alimento para el espíritu entra por los ojos, por la vista. El alimento que alimenta la esencia que Dios depositó en el cuerpo del hombre, este alimento entra por la vista. Otra de las razones por las cuales el hombre llamado por Dios a trabajar en su obra no sigue el orden de la ley puede ser que éste no ha sido llamado por Dios a trabajar en su obra. Y otra de las razones pueden ser que esta persona, este sumo sacerdote, simplemente no quiere obedecer el mandato de la ley. Dios es recto, Él es firme cuando trae palabra al pueblo, cuando trae palabra a sus ministerios. Dios nos muestra de qué manera el sumo sacerdote, de qué manera tiene que trabajar con el altar del incienso. Dios le presenta al sumo sacerdote aquel remanente de levitas y sacerdotes que va a adoctrinar. El sumo sacerdote está llamado a adoctrinar al pueblo.
Este trabaja con las ofrendas del pueblo. El sumo sacerdote trabaja en la presencia del Señor, con las ofrendas del pueblo. El sumo sacerdote representa a Dios en su casa. El sumo sacerdote representa a Dios en su casa. Este necesita estar totalmente separado para el Señor cuando Dios le llama a trabajar en su obra. El altar del incienso está llamado a estar preparado según el orden de Dios. El altar del incienso físico. Aquel altar del incienso que Dios envía a preparar para que allí el sumo sacerdote trabaje. El sumo sacerdote enseña a los levitas a trabajar con los objetos santos de Dios. Hay áreas que son sumamente santas. Hay áreas en las cuales el levita, llamado por Dios a trabajar en su altar, está llamado a estar totalmente limpio. De otra manera, la palabra del Señor nos dice que estos mueren. Estos levitas mueren espiritualmente. El sumo sacerdote debe de estar al tanto del alimento que le da a los levitas y al pueblo de Dios. Dios le exige al sumo sacerdote que le dé el alimento a su pueblo y a sus ministerios sin levadura. Sin levadura. El pueblo y los levitas y los sumos sacerdotes están llamados a conocer la santidad de la casa de Dios. La casa de Dios es santa. Todo lo que hay en la casa de Dios es santo. Todo lo que hay en la casa de Dios es santo. Por tanto, el pueblo debe de saber diferenciar lo que es santo y lo que no en la casa de Dios. Los ministerios llamados por Dios a trabajar en su obra también deben de diferenciar lo que es santo y lo que no es santo. Aquel incienso que Dios depositó en el cuerpo del hombre, aquel incienso que está llamado a estar purificado y santificado. De igual manera, el incienso físico, aquel incienso que está llamado a estar en el altar del Señor, debe de estar. Todo lo que le pertenece a Dios tiene que estar santificado y purificado. El sumo sacerdote y sus ministerios deben de tener sumo cuidado cuando trabajan en la casa del Señor con las cosas de Dios. Voy a estar tocando o voy a estar dando algunos detalles. Dios nos trae palabra para estos tiempos en cuanto a su casa. Dios nos trae palabra en la cual Él nos habla de todo lo que le pertenece. Todo lo que está llamado a estar introducido en la casa de Dios.
cuando escudriñamos la palabra del Señor, o cuando escudriñamos o vemos, cuando vemos libros preparados conforme, lo voy a volver a repetir, cuando vemos libros preparados con textos bíblicos que vienen de la palabra, de igual manera decía la palabra del Señor, cuando vemos que la palabra del Señor o este libro nos dice, como por ejemplo, voy a estar dando la descripción del altar del incienso. El altar del incienso se encontraba en el lugar santo frente al velo. Se usaba para quemar el incienso especial de Dios y era símbolo de adoración y de una oración aceptable. Podemos ver que las palabras que salen de este libro nos dice era. Podemos ver que las palabras que nos describen al altar del incienso a través de este libro nos dice eran. Dios nunca fue. Dios es. Dios nunca pasó. Él es el principio y el fin. Dios nos dice a través de su palabra que hay misterios que para estos tiempos Él le iba a revelar a los hombres. Hay misterios espirituales que Dios va a revelar a los hombres. La palabra de Dios no tiene un solo error. Dios es espíritu. El hombre se puede equivocar, pero Dios no. Lo voy a volver a repetir. El hombre se puede equivocar, pero Dios no. Dios es la palabra. Él es de Génesis hasta Apocalipsis Dios. Él es el principio y Él es el fin. La palabra de Dios es profecía, es espíritu. Por tanto, Dios siempre está presente. Dios siempre trabaja. Dios siempre trabaja con su pueblo, con sus ministerios. Ahora, Dios trabaja según Él, no según el deseo del corazón del hombre.